Cuatro enemigos y el mayor enemigo del hombre es el miedo. Y solamente tienes una oportunidad en toda tu vida para realmente enfrentarte a él. Pero si pierdes la batalla, vas perdiendo para siempre. Diríamos que este es el famoso, la tentación de la muerte. Porque nadie quiere ver realmente su oscuridad. Por algo la ocultamos. Bueno, sí. Vámonos desde el aspecto de la psicología. ¿Qué hace un narcisista? Simple y sencillamente su percepción está tan alterada que él se concibe como el absoluto al todo. Está chidito. Sí, me salió en una ganga. ¿Cuánto? 60 pesos. A huevo. Bueno. De colección todavía. Si no me recuerdo de una temporada que sacó Camel así de esos tipos de encendedores. No mames. Ya, güey. Están curiositos esos, están chistositos. Sí. Arre, pues entonces, Isaías Roja. Isaías Rojas. Nombre completo. Ay, sí, no. Isaí Ahmed Menditas Rojas. Arre, pues, carnalito, pues por fin se nos hizo y Así es. qué grato, y te doy gracias por uno, caerle, y dos, por ese relato que me compartiste la primera vez. Dije, uy, si está cabrón este cuate. Dije, tengo que escucharlo de ese aspecto. Carnalito, ¿a qué rol juegas ahorita en este tiempo? Pues de inicio, como te platicaba, pues estoy estudiando la carrera de psicología y pues me dedico también al aspecto del esoterismo, ¿sí? Principalmente me relaciono en los trabajos de desalojos, de quitar entierros, y también pues se da la necesidad de trabajos de amor, todo ese tipo, pues lo que la gente comúnmente suele pedir. Yo lo trabajo de una manera que se le llama estacio. Yo hago una premeditación, ¿sí? Y en esta premeditación ya yo permito que hermanos espirituales que se denominan almas maestras, Okay. ¿sí? Entren en el cuerpo físico. Yo trabajo con Huevoteo, el señor del fuego en la cultura mexica, Okay. Tezcatlipoca, Ajá. y pues en la cultura mexica se le conocía como la señora guardiana de los huesos, Mictecacigua. Actualmente se le conoce como la Santísima Muerte. ¿Uno puede elegir con qué alma manejar? En ocasiones se te presentan conforme vas creciendo en este desarrollo de esta disciplina, porque realmente requiere mucho tiempo y dedicación, ¿sí? Porque este aspecto, como te comentaba, el desdoblamiento astral es algo que tienes que aprender a controlar, ¿sí? Porque si no te arraigas y te jalan a un punto o a otro. Tú tienes que aprender a separarte de tu cuerpo y trabajar con esta energía, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta aquí la frecuencia de la energía del espíritu que va a entrar en ti. Estamos hablando que se denominan como deidades o divinidades. Estamos hablando que es una conciencia superior a la tuya que tiene un poder de influencia en el plano físico. A estas deidades, este intercambio, ¿sí?, de ofrendas antiguamente nos traía por consecuencias lluvias, ¿sí?, o nos podía traer sequías si hacíamos enfadar a los dioses. Este es un intercambio que tú haces. Tú vas a empezar a hacer un intercambio de energía con estas deidades, ¿sí? Tú empiezas a tener una mejoría en ti y estos empiezan a aconsejarte y a guiarte para ir haciendo las cosas, ¿sí? Cuando tú entras en ese estado de meditación, estas, en lo personal, cuando trabajo con la Santísima Muerte, me dirijo a sus aposentos en el mundo espiritual, me hago el desdoblamiento, ¿sí? Y una vez que estoy en sus aposentos, le pido que, si es su voluntad, ¿sí?, hacerse presente en el plano físico por medio de mi materia para atender a la persona que está al frente solicitando la ayuda, lo haga. Cuando una persona conmigo llega... Entonces no es tanto de que tú lo elijas, lo pidas, sino de que no, al final llega un proceso en el que tú vas aprendiendo ciertas cosas. Cuando tú ya vas a poder trabajar todo lo que aprendiste, se denomina la ceremonia de elección.
En esa ceremonia de elección se te postran ciertas deidades que están en busca o dispuestas a colaborar contigo. Hay una técnica por ahí que me estaban contando sobre la búsqueda del guía animal. Ok, ese viene entrando en el aspecto del nahualismo. El nahualismo como tal es la aceptación de que existe un animal que todos poseemos, todos y cada uno de los seres humanos lo poseemos, y este nos va a guiar, y las características de este van a definir aspectos de nosotros. Por lo que estaba leyendo, no solamente se limita a animales, sino también puede ser a lo mejor un árbol que crece, una lluvia, un cierto evento de este tipo, pero de la naturaleza. Así es. Para quienes han leído a Jacobo Greenberg en Chamanes de México, ajá, habla de don Lucio de Morelos, okay, que es el guardián de los rayos, ¿sí? Sí, del guardián de la lluvia. Todo este proceso de aprender a controlar y manipular la energía de la lluvia, ser los servidores de Tlaloc, ¿sí? Para poder tener esa manipulación, porque como te platicaba, nosotros aquí estamos en un plano físico y tenemos que adaptarnos al plano físico. ¿Sí? Aquí pequeño paréntesis, entonces no es tanto de que se lo pidamos a Tlaloc o a la deidad encargada de este fenómeno, sino tiene que ser con la persona intermediaria. Puedes dirigirte concretamente directo a la deidad, ¿sí? Pero si hay un intermediario, puede que este te facilite una velocidad mayor a tu petición. Esto es lo que se trabaja en el esoterismo, ¿sí? Okay. Cuando alguien acude a mí, ¿sí?, le pide, no sé, tengo estos problemas, no me fluye el dinero, tengo problemas en casa, me han pasado accidentes. Entonces, si la persona tiene un trabajo, ya esta divinidad se lo dice, ¿sí? Tienes esto, lo que vamos a hacer es quitar el trabajo, ¿sí?, influenciar por medio de velaciones, y esa energía que tú vas a influenciar va a empezar a ver mejoría en el individuo, ¿sí? Aquí pequeña duda, ¿no? Los almas maestras, ajá, no solamente se limitan en cuanto a deidades que teníamos de creencias de años pasados. No, cuando hay personas que se dedican a esto y hacen un acuerdo de seguir reencarnando, ¿sí?, para seguir ayudando, porque en este camino pues se ha denominado dos senderos, el izquierdo y el derecho, lo blanco y lo negro, ¿sí? Para lo que tú decidas dedicarte, ¿sí?, puedes llegar a un punto en el que generas una aceptación que genera, digamos, una especie de contrato en el que tú vas a seguir reencarnando, ¿sí?, o bien pudiendo regresar. Tenemos el caso de Pachita con Cuauhtémoc, ¿sí? Okay. Todos estos mal denominados emperadores, ¿sí?, tenían conocimientos más allá de la sociedad en la que se basaba la cultura, ¿sí? Conocimientos de herbolaria, de astrología, ¿sí?, el nahualismo, ¿sí?, la aceptación era un principio básico en las civilizaciones antiguas, la aceptación del mundo espiritual, un contacto, incluso el respeto al mundo de los muertos, ¿sí? Claro, no solamente el mundo de los muertos, a la misma naturaleza, al entorno en donde vives, donde se establecían. Exacto. Entonces todas estas almas maestras que se volvieron maestras en este plano físico pueden regresar a este plano físico. Pero a través de un intermediario. Exacto. Aquí una pequeña pregunta. Entonces, imaginemos el cuerpo como un recipiente. ¿Pueden caber más de dos almas? Sí. Porque cuando tú entras en estacio no te sales por completo del cuerpo. ¿Qué es aquí pequeño ¿qué es el estacio? El estacio es ese pequeño momento en el que tú generas una interacción desde el mundo físico, desde tu campo mental, hacia el mundo astral o hacia el mundo espiritual, ¿sí? En este aspecto, ¿sí?, ya entras en esa conexión. Como te platicaba, hay diferentes lugares, zonas y niveles en el plano astral, ¿sí? Entonces, en estos niveles, ¿sí?, vas a tener ese acceso a estas divinidades, experiencias que se han visto con los psicodélicos, la presencia de entidades, ¿sí?, o espíritus que van más allá de nuestra comprensión, que incluso en ocasiones no se determinan como formas, solamente ves esferas de luz o patrones que sientes la influencia y la percepción de algo que te están dando a entender. Okay. ¿Sí? En este estacio tú entras, en mi caso, al lugar donde yo trabajo en el plano astral, y ya esas divinidades con las que yo trabajo se acercan y ellas deciden quién va a trabajar con la persona, ¿sí?
Ya me ha tocado que hay casos en que trabaja Tezcatlipoca, trabaja Huehuetenango juntos. Entra primero uno, luego el otro, trabajan los dos y se van complementando. ¿Sí? Y la información que yo voy recibiendo para seguir con el proceso, porque no se queda nada más hacer un ritual. ¿Sí? Para que funcione realmente tienes que trabajarlo también en el plano astral. ¿Cómo vas a influenciar? Con la energía. Tú vas a poder canalizar esa energía. Entonces en el espacio tú lo que haces es canalizar la energía de la divinidad para que entre a tu cuerpo, generando una aceptación a que ésta entre. ¿Llega algún punto en el que, digamos, un alma maestra ya como que cumple su labor, ya dice, ¿sabes qué? Sí, como te comentaba, existen ciertos niveles y tienes que ir trascendiendo, tienes que ir avanzando, ¿sí? Tú puedes subir, pongamos una escala de 5 pisos, ¿sí? Tú puedes estar en este plano físico que es el primer piso, ¿sí? Y puedes ir avanzando, ¿sí? Y si tú tienes la aceptación en este nivel de conciencia espiritual de regresar a ayudar acá, lo puedes volver a hacer. Es lo que hace ratito me comentabas de que estamos en cierta conexión con el universo, que es expansión y otra vez retención. Y dices tú, la energía sube y todo lo que tiende a subir vuelve a bajar. Cuando volvemos a bajar, digamos, a un punto terrenal, eso es lo que se llaman estos reencarnación. Sí, podríamos determinarlo como la reencarnación, porque tu espíritu, que es realmente lo que somos, ¿sí? Ya tuvo un aprendizaje, subió, ¿sí? Pero igual y necesita aprender algo nuevo de este plano. ¿Por qué? Porque incluso este plano va en constante avance. Desaprender otra vez. Exacto. Hay unas escuelas, academias de karate, que cuando ya ves que vas por cintas de colores, cinta blanca, cinta amarilla, etcétera, etcétera, y la última, la de hasta arriba, es la cinta negra. Cuando llegas otra vez, cuando llegas hasta la cinta negra y lo tienes por determinado tiempo, si tú quieres avanzar, regresas otra vez a la cinta blanca. Y es desaprender todo lo que has aprendido para volver a entrenarlo con otras. Y es ese aspecto cíclico, ¿te das cuenta? Ajá. ¿Sí? Pero aquí la diferencia es que ya no es un ciclo de estancamiento, sino un ciclo de avance para mejorar, porque ya tienes un conocimiento y repasas las técnicas que ya conocías para mejorarlas y ir creando tus propias técnicas. Ok. Aquí hago tantita pausa, voy a regresar a mi punto a ver si ahorita lo podemos retomar, eventualmente con la plática. Pero me gustaría saber cómo iniciaste a adentrarte a todo este mundo del esoterismo, chamanismo. Pues es realmente una larga historia. Sí, yo desde pequeño tuve esa percepción de este plano espiritual. ¿Sí? Yo tengo una hermana que falleció de meses por este tipo de causas esotéricas, influencias, problemas con la familia. Ella fallece, entonces su alma se queda estancada. ¿Por qué? Porque recuerda lo que te dije, que todos somos espejos. Entonces, en las familias todos venimos a enseñarnos algo. ¿Sí? Date cuenta que los hermanos juegan un rol dependiendo del número de hermanos que sean. ¿Sí? Así como los padres, los abuelos, van generando un rol. ¿Sí? Entonces, esta influencia de enseñanza que vas a tener con la otra persona te es necesaria. Cuando tienes esta percepción del mundo espiritual, yo logro concebir la presencia de mi hermana, la sigo teniendo hasta que llega un punto en el que mi familia se saca de onda, ¿sí? Esto por una pequeña travesura, ¿sí? Le escondió las llaves a mi tía y no aparecían las llaves. Entonces, como ellos sabían que yo hablaba con ella y ella estaba molesta por una situación que había pasado, me piden que le diga a ella que entregue las llaves. Yo le digo, entrega las llaves, y de la silla donde estaba mi tía, que ya habían revisado, caen de la nada. Ok. A ver, ¿esto a qué edad comienza? O sea, yo tenía aproximadamente 3 años, 4, por ahí así. Okay. Más adelante, sigo con esta percepción, sigo aprendiendo, ves cosas a veces horribles, ¿sí? Porque como te decía, todo está interconectado, entonces hay puntos de densidad negativa con la energía, que tienen entidades o energías muy pesadas y son cosas terribles, abominables. ¿Sí? Para ti, ¿cómo describirías la sensación de una entidad pesada, oscura, que suelen llamar? Pues dependiendo qué tipo de entidad sea, porque hay muchas, pero en general el ambiente suele ser frío, pero con un ambiente frío que te genera un miedo, porque hay veces que hay sensación del frío, dices, es normal, te genera
una estabilidad, sabes que el ambiente está así, incluso te llega a generar tranquilidad, ¿sí? Ajá. Pero ese ambiente realmente se pone pesado y sientes, puedes sentir mareos, dolores de cabeza, náuseas, ¿sí? Escalofríos en el cuerpo pesado, puedes también experimentar lo que es cansancio, somnolencia, ¿sí? Ok. A diferencia de, date cuenta, en aspectos positivos, lugares que están cargados de energía positiva, te sientes alegre, te sientes con energía, te sientes incluso con calor, ¿sí? Entonces, esa diferencia, esa ambivalencia entre los lugares, ¿te das cuenta? Ok. Sale pues entonces, seguías con lo de tu hermana que se le aparecen. Se aparecen las llaves, cerca de donde somos, van con una señora que se dedica al esoterismo. No me permite pasar a su local, ¿sí? La señora me dejan en la calle, en los escaloncitos para entrar. Le dice a mi mamá, él no puede entrar. Y ella tenía espejos, los espejos son portales, Okay. ¿sí? Entonces ella tenía espejos así, y uno de los espejos reflejaba a modo de que ella veía a veces donde hacía sus trabajos, ¿sí? Y le dice la señora, él trae a su hermana, pasó esto y esto y esto. Pues lo común cuando alguien realmente se dedica a esto, cuando tú acudes, te va a decir cosas sin necesidad de que le digas, o al menos que le des mucho contexto, ¿sí? Tú puedes decir, sí, sí tengo este tipo de problemas, pero ya te va a dar conclusiones de cosas que tú en ningún momento habías dicho, o incluso que no le habías mencionado a nadie. Okay. ¿Sí? Ay, hola. Los famosos servicios de Chapultepec. Así es. ¿Sí? Entonces ya le dice a mi mamá lo que tiene que hacer para que dejemos el alma de mi hermana trascender al plano de los muertos, y yo empiezo a tener limitantes porque yo ya había generado un vínculo con ella. Okay. ¿Sí? Yo ya había generado ese vínculo, entonces esta conexión me estaba, digamos, potencializando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella me daba sus enseñanzas desde su presencia en el plano espiritual. Más adelante, alrededor de los 11, 12 años, yo estaba trabajando repartiendo volantes, ¿sí? Y me gustaba mucho patinar. Entonces, un día patinando me encuentro a un señor, ¿sí? Y me pide ayuda. Ya me pide por una calle, ya le digo, estaba lejísimos a donde me decía. Me dice, ¿te puedo contar algo? Y le digo, sí. Traía una especie de chal, algo así, y se abre y se ve las heridas. Pero ya en ese momento yo logro percibir que todo está vacío alrededor, okay, y el cambio de la energía en el lugar. Y es donde yo entro en conciencia de que no era alguien vivo. Ah, ok, pues. Entonces me dice, ¿te puedo mostrar algo? Ajá. ¿Sí? Me dice, es algo que te va a servir mucho, te va a ser de mucha ayuda. Utilízalo bien. Sacó una especie de trapo, como envuelto, con un lazo, y me dice, ten. Cuando tengas la oportunidad, estúdialo. Cuando yo se lo recibo, él se desvanece. Tiempo después me doy a la oportunidad, mi papá tenía ovejas y las íbamos a cuidar allá. Entonces me doy a la oportunidad, dije, ¿y cómo voy a hacer esto? Porque no recibí más indicaciones. Ajá. Entonces, por naturaleza, me he dado cuenta que al respirar tengo cierta tranquilidad, me empiezo a concentrar en mi respiración. Okay, aquí lo que menciono sobre ejercicios de respiración en cuanto a meditación, ¿no? Que hay sigues un cierto patrón, depende, no sé, digamos, hoy hago, no sé, ejercicio de respiración número 2. Uh-huh. Una próxima ocasión siento más ganas de hacerlo con la número 5, otro con el número 3. Siempre hay una respiración igual. Para todo y diferentes, dependiendo de lo que quieras conseguir. Ok. ¿Sí? ¿Cierta respiración te pone en cierta frecuencia entonces? Así es. Ok. Ahorita la que se me viene a la mente es la respiración de fuego, inhalas y exhalas haciendo fuerza en el estómago y vas a ir calentando tu organismo a modo de que la energía la vas a concentrar en tu chakra sacro y en tu chakra corazón. Elevas esas frecuencias de esos chakras y tú vas a poder entrar en esa sintonía de esos chakras. Arre, pues. ¿Sí? Sale, después de todo este rollo con tu hermana, siempre estuvo presente este lado espiritual. Espiritual de otro plano. Sí, lo percibía. Ajá. Pero pues sí me vio como que un desánimo. Y pues igual era un niño, así que
ciertas cosas obviamente que parecen desconocidas para la familia es extraño. Yo empiezo a querer manipular la energía porque empiezo a darme cuenta de que en ciertas emociones que yo poseo mi energía se eleva, mi campo energético aumenta o disminuye. Entonces yo empiezo a querer tener este control. Cuando yo logro percibir mi energía, visualizarla, pues digamos no proyectarla al plano físico porque ya es una tarea mucho más difícil, pero sí logro ya visualizarla y concentrarla en un punto específico. Yo salgo alegre hacia donde estaba la cocina y les digo, por fin pude, por fin lo logré controlar la energía. Toda mi familia se me quedó viendo así como de, está jugando. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues fue extraño esa, digamos, negación en la aceptación de la familia. Yeah. Pues fue como que bajoneano, ¿no? Sí, ¿sí? Te desanima y dices, bueno, por aquí no es. Exacto. Y yo me daba cuenta de muchas cosas que estaban mal o que podían estar bien. Y la gente consideraba todo lo contrario, en especial con la familia. Y había cosas que yo, digámoslo así, podía... lo voy a usar, pero no de una forma literal, ver a futuro, prever ciertos eventos que iban a suceder, tal vez no tal cual como yo los prevería, más graves o menos, ¿sí? Pero la mayoría de los casos acertaban estas cosas. ¿Sí? Con esta experiencia de lo que me entrega esta alma, yo me pierdo por completo, ¿sí? En ese, digamos, lapso que en un momento fue una amnesia, ¿sí? no recordaba qué es lo que pasaba, ¿sí? Pero cuando empecé a entrar en conciencia de qué es lo que había experimentado, me di cuenta que había estado leyendo hojas, pergaminos, ¿sí? Había estado escuchando voces, ¿sí? Y días después de eso me voy a cuidar con mi papá y se acerca un perro negro enorme, ¿sí? y un pelaje brilloso. Entonces nos hizo muy, muy bonito y se veía que estaba joven. Entonces, como nos llevábamos a los demás perros para que cuidaran las bodegas, dijimos, pues hay que agarrarlo, lo cuidamos y pues chance y se adapte. Okay. Me dice, síguelo. Yo lo empiezo a seguir. De donde nosotros estamos, está ahorita el famoso AIFA, esas vías por donde transita la carretera para llegar. Sí, pues antes era absolutamente llano. Una vez que él cruza ese llano, ¿sí? Se desvanece. Yo lo empiezo a buscar, hay casetas, los conozco bien para que sean los cortitos, y me empiezo a asomar, hay incluso como pocitos, me empiezo a asomar y no hay nada, ya no lo encuentro. ¿Sí? A la madre. Para entonces, nosotros nos habíamos ido a cuidar alrededor de las 5 de la tarde, para entonces eran las 12:30 de la noche. Y sí. Ah, ok, o sea, del lapso que lo vieron y que lo siguieron. No, solo lo seguí yo. Mi papá y mi abuelo se quedaron con los borregos. Pero okay. En ese lapso estamos hablando que del punto de donde nosotros vivíamos a esas vías, sí, caminando te haces a lo mucho 30 minutos. Exageradísimamente 30 minutos caminando. No es mucho. Aquí te quiero hacer una pequeña pregunta. Digamos, ese lugar al que cruzaste, ¿crees que es el mismo lugar en donde tu hermana escondió las llaves de tu tía? Desconozco porque realmente no me he puesto a indagar más allá de esos aspectos de las experiencias con mi hermana, por respeto a su alma, a dejarla descansar en paz. Okay. Porque comprendí que cuando alguien fallece, sí es aceptable el duelo porque es un proceso natural. Pero también... Sin embargo, tienes que generar esa aceptación de que ya no está la persona y dejarla en el pasado porque es algo del pasado. Puedes retomar enseñanzas y experiencias sobre todo, pero tienes que dejarla para que ésta siga avanzando en su camino espiritual. Entonces te lo reformulo, estos lugares en donde de repente se pierden ciertas cosas y ya después cuando lo vuelves a buscar es de, aquí está. ¿Crees que sea el mismo lugar en donde te llevó ese perro, en donde te desapareces un instante? Probablemente sí. Okay. Yo es a lo que he determinado por el uso del término como portales o puntos de conexión, ¿sí? Donde, como te mencionaba, el mundo espiritual y el mundo físico no están desconectados, están interconectados. Si no lo logramos percibir, es completamente diferente. ¿Sí? Entonces, este es acceso donde esa energía y esa frecuencia de esa energía entra en sintonía con la tuya, es donde tú sales del plano físico. Sigues estando ahí de cierta manera, ¿sí? Pero estás dentro del plano espiritual. Ya vi. Sale pues. Aquí vamos a hacer un pequeño brinco en el tiempo y me habías compartido de tu trip que tuviste en Teotihuacán. No, locura hermosa. Ajá.
Como te platicaba, pues tenía este compa que me roló los cubiertos. Ajá. Y pues unos echaron a perder, me los repuso y para entonces se viene mi mamá con su pareja de vamos a Teotihuacán, pues vamos, invita a tu novia. ¿Sí? Dije, bueno, la invité, fue un poco complicado que la dejaran salir, pero pues se hizo. Okay. Dije, pues mi idea fue separarme, ¿no? Realmente, mi convivencia con la familia realmente no era muy grata en ese entonces. Entonces, pues yo opté por alejarme. Entonces dije, pues voy con ella, me alejo. Ya había yo experimentado medio cubo y fue así como de, bueno, si aguanto medio, chance uno entero sin problemas. Completo, ajá. Lo que yo no contemplé en los tiempos, ¿sí? Porque yo el primer trip no lo contemplé en tiempos, no me fijé en horarios, ¿sí? Ya hasta en esa ocasión, pues se hizo el mega viajezote, me voy el trip, subimos a la camioneta y yo vengo en la parte de atrás y las montañas se empiezan a deformar, todo los patrones caleidoscópicos, Okay. traíamos música, empiezo a sentir las vibraciones de la música empieza a influenciar en la realidad. Sí, y cabrón. no, qué rayos, ¿no? ¿Qué está pasando? Mi novia sabía que consumó cannabis, ¿sí? Y pues ella decía, se echó un gallo, ¿no? Sin problemas. Y ya cuando nos empezamos a alejar me dice, ¿qué tienes? Le digo, no, fumé mucho, ¿no? Okay. No le quise decir en un inicio, ¿sí? Y no, fumé mucho, está bien. Y ya con el paso del tiempo, pues yo sigo en este trip. Me dice, vamos a la pirámide de Belsol. Todavía se podía subir en ese entonces, pero estaba la fila enorme. Okay. Pues aunque sea la de la luna, fuimos a la de la luna. Cuando yo llego a esa zona de la mesetita que está enfrente, ¿sí? Del punto ceremonial, empiezo a sentir una frecuencia diferente y todo se empieza a sonar diferente. Para eso pues ya ves que están los vendedores con los silbatos, unos que con los tambores, y esa música empieza a resonar. Sí, que pareciera que todo se interconecta y hacen una melodía continua. Exacto. Cuando nosotros logramos subir, vamos subiendo los escalones y ya el trip estaba pesadísimo por la energía de la pirámide, que es una concentración de energía súper fuerte, mega fuerte, ¿sí? Entonces, pues yo con todo este aspecto de que tengo la percepción, ¿sí? Y la absorción de las energías, pues empiezo a entrar en un campo de percepción de realidad diferente, muy sobre el estado del trip. O sea, todo se empezó a desvanecer por completo, ya las figuras empezaron a coleccionar, no había figuras, ¿sí? Todo se empezaba a interconectar, había ciertos patrones, pero se desvanecían. Okay. Bueno, entonces yo ya estamos arriba y le digo, no, me tengo que sentar. Ajá. Cuando me siento, empiezo a ver cómo de abajo empieza a salir la serpiente emplumada. ¡A la vez! Y yo me quedo así. No había mucha gente, realmente no había mucha gente, entonces pues se prestó a concentrarme en eso y pues al final a la gente, seamos realistas, le da igual lo que estés haciendo como estés, mientras que no las perjudiques a ellas. Claro. ¿Sí? Entonces yo empiezo de, ¿qué onda, no? Y empiezo a escuchar una voz, y dije, podría describirla como un tanto dulce, pero a la vez imponente, no imponente en que te genere un miedo, no sino que genera un respeto. Exactamente, de que es algo así grande. Así es, que hay una superioridad, pero no es negativa, al contrario, busca ayudar. Claro, sí, sí. Y me dice, ya estás listo, ha llegado el momento. Para todo esto que te has venido preparando, es hora de empezar. Y el trip se empieza a poner de locos, empiezo a ver simbolismos, empiezan a aparecer cosas que yo había leído de esoterismo, empiezo a comprender ciertas cosas. Para entonces, 1.5 horas después, me marca mi mamá, vámonos, ¿dónde están? Y yo, Ajá, sí, estoy viendo la serpiente emplumada y de repente le llama, sí, ¿qué pasó? Ya nos vemos. Entonces ya empieza ese aspecto de, ¿y ahora qué carajos voy a hacer, no? Ajá. Mi mamá sabía que consumía cannabis, obviamente no estaba de acuerdo, ¿sí? Entonces pues fue así de, ni modos, ¿no? Ya que te caché que fumaste, ¿no? Sí. Quédate en eso, ¿no? Quédate en fumaste cannabis, punto. ¿Sí? La neta. Y ya, no sé cómo, dije, no, que se me trate de bajar, tranquilo, para eso se te va a ayudar. Yo estoy a unos metros de la camioneta y todo se empieza a reducir y haz de cuenta que nada más me había fumado como 3 porros seguidos. Okay, algo que ya podía controlar. Sí. ¿Sí?
Ya cuando nos volvemos a subir a la camioneta, quedo fuera de la vista de mi mamá, ya empieza ligeramente el trip otra vez. Me dio el tiempo de estar estable para la interacción con mi mamá y otra vez, vale. Eso es lo que mencionaban de que antes se tenía la idea de que el viaje de LSD era nada más como que una pequeña montañita en la que subes, de repente una cresta, hay un punto de éxtasis y después empieza a bajar. Pero varios han notado que de repente hay un punto en el que sí, subes y bajas. Lo más importante, yo creo que donde sientes más efecto en cuestión a la intensidad, que es incluso que genera una ansiedad, es en el rush. O sea, dependiendo de la dosificación, claro, pero los primeros 120 minutos es donde vas a sentir incluso de qué carajos hice. ¿Para qué hice esto? ¿En serio? O en realidad acaba de pasar esto de exacto. Chingas, yo recuerdo. Es a lo que a varios también les pasa, de que pierden la noción del tiempo y como que van cambiando de escenario. ¿Por qué? Porque vamos a un punto muy sencillo. El tiempo que es realmente solamente la denominación que utilizamos los humanos para un determinado conjunto de sucesos. Claro. ¿Sí? Entonces tú estás entrando en un estado de conciencia alterada, porque todo esto que genera la psilocibina, el LSD, la dimetiltriptamina en tu cerebro expande tus patrones neuronales. ¿Sí? Entonces en esa expansión obviamente no vas a funcionar de la misma manera que sueles funcionar. Sí. Estás potencializando todo, que es algo característico de estos viajes con enteógenos. Todo es más brilloso, todo es más sensible, logras tener una mayor percepción, la audición ni se diga, la visión puedes llegar a lograr más ¿Cuál más es este lejos. término que ocupan cuando se tiene la sensación de que dos sentidos se interconectan y forman uno nuevo? Se me fue el nombre. Y sincronicidad, sinergia. Sinergia, la sinergia. Ajá. A mí ahorita, bueno, saliéndome un poco de este trip, con otro que, como te comenté, me vi la locura de manejar así. Yo recogí unas cosas a donde había estado trabajando y tenía yo 2 cuadros. Me comí uno de ida, me di las 3, saqué mis cosas, de regreso, tenía yo el día absolutamente libre, estaba yo lejos de casa y dije, pues, encuentro un lugarcito donde parquearme sin problemas, tengo comida, tengo agua. No me preocupo de nada, ¿no? Sí, sí. Mañana tengo que regresar, no tiene caso que maneje 2 horas hasta la casa y me tenga que regresar. ¿Sí? Claro. Entonces ya me doy el fume, regreso y me vuelvo a parquear en el parque donde ya estaba. A mí se me olvidó que me había yo comido un cuadro. Ok. Pero fue dentro del mismo rush. Ajá. ¿Sí? De que yo ya estaba experimentando todo muy fuerte. De hecho, fue lo que me hizo salirme de ahí. Que yo estaba platicando con un compañero de lugar. Y le digo, ya me tengo que ir porque yo ya todo se empezaba a desintegrar. Okay. Y no sé cómo denominarme en esa situación, pero me como el otro. Okay. ¿Sí? No me dejó ni bajar 3 calles cuando explota. Okay. Y todo ya, la psicodelia a todo lo que da. Tope. ¿Sí? No supe cómo llegué a donde llegué. Me acuerdo que parqué la moto, la puse en el caballete, me recosté, puse mi mochila, puse música, puse a Pink Floyd. Okay. Y recuerdo que te juro que podía oler las notas musicales. Te juro que podía oler las notas musicales. Cada resonancia en los solos de guitarra, en toda esta armonía que genera, fue... Se me fue el tiempo ahí. Ok, sí. Sí ha llegado a pasar. Y bueno, regresando a este trip, ya pues bajo de todo el avión, ¿sí? Ya empiezo a tratar de digerir todo porque pues fue el primer viaje, me desdoblo y me veo a mí mismo tocándome. ¿Sí? Y en el segundo viaje se me aparece que ¿qué es todo esto? ¿Sí? Ya empiezo yo a indagar un poco en las culturas antiguas, ¿sí? Y encuentro un ritual en uno de los libros que tengo para hacer este contacto. ¿De qué cultura viene este ritual? La cultura mexica. ¿Sí? Ya ese aspecto de las voces en mi cabeza que en principio pensé considerar como esquizofrenia, realmente se daba mucho que empezaba a darse a conocer esos temas y no, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? Pero cuando empecé a ver esta influencia de que llegaban espíritus, me explicaban cosas, me decían cosas que podían llegar a pasar,
o me retroalimentaban de cosas que había hecho y las empezaba a poner en práctica, empecé a entrar en duda de mi yo, de qué realmente estoy haciendo, qué está pasando aquí, ¿sí? Consigo lo necesario para hacer este ritual, ¿sí? Y entró en contacto con la deidad Ometeotl, que es la fuerza creadora de la realidad, ¿sí? Se me muestran dos figuras, no muestran una visibilidad absoluta de forma, están en constante cambio, pero una en una tonalidad más oscura y una más blanquesca, ¿sí? Y la energía es como cuando juntas los dos imanes, ves que sientes el magnetismo, sí. Así se sentía, pero hacia afuera y hacia adentro, sentías como te jalaba y como te aventaba al mismo tiempo. Okay. Y me dicen, te ha dado el mensaje de aquel del portador del viento. Tu camino está predispuesto para el portador de la flama divina. Okay. Sigue aprendiendo, sigue realizando de estas acciones, expande tu conciencia y en su momento él llegará. Yo empiezo a estudiar un poco más el esoterismo, empiezo a leer lo que es el Kybalión, empiezo a investigar un poco también de la Cábala, no profundicé mucho porque no me quise como que desviar tanto y enfocarme en ciertos aspectos para comprenderlos, claro. ¿Sí? Y digamos no abarcar mucho para poder hacer mucho. Okay. ¿Sí? Entonces ya desde esto llega un punto en el que yo sigo teniendo estos viajes, mi pareja en ese entonces se entera de esto por medio de amistades de ella ya había probado la cannabis y me dice, oye, ¿qué crees que una amiga me platicó que probó el LSD y así, y así, mi momento ha llegado? No, pues te soy honesto, pues yo también ya lo probé y así, y me dice, es que quiero probarlo, y yo siempre le dejé en claro, yo pues sí consumo esto, pero de mi cuenta que yo te dé, al menos de que yo ya haya visto o ya sepa que ya lo experimentaste, adelante. ¿Por qué? Porque pues de cierto punto me va a generar una culpa de que si te clavas con eso para mal, sí, olvídalo, ¿no? Entonces pues es algo que te amo lo suficiente para no hacerte ese daño si realmente lo tomas a mal, ¿no? Porque claro. Para todo en exceso, mal, ¿sí? Entonces experimenta ella con su amiga, dice, oye, no, otra cosa, y así, pero no tenían como que la apertura. No la apertura, sino que una idea de que iban a experimentar, okay. ¿Sí? Y ya yo les digo, pues yo ya con un poco más de experiencia, algunos viajes más, no, pues pongan música, pongan esto, hagan esto, prueben cosas, ¿sí? Lo primero que les recomendé, el chocolate, okay. ¿Sí? El chocolate, pruébenlo, es otra onda, su comida favorita. Yo les recomiendo este tipo de música porque me gusta y yo he experimentado esto. Yo me di a la tarea en su momento de experimentar distintos géneros musicales. Sí, está muy padre. Y hay géneros que la verdad me asquearon, sí, géneros que dije no en la vida. Y ahí fue donde yo empecé a comprender la importancia de la música en la percepción del ser humano. Define más ese punto. En este aspecto se han hecho estudios que el cerebro no retiene el no. No retiene el no. No retiene el no. Cuando alguien te dice que pienses en algo, automáticamente vas a pensar en eso. Okay. Asimismo, como el cerebro no retiene un no, no genera una barrera que impida este paso, que no genera una barrera para las frecuencias. Okay. ¿Por qué? Porque está abierto a la percepción del sentido del tacto. ¿Y qué es el sentido del tacto? Una frecuencia con la que tú interactúas. Incluso cuando tú vas a un concierto, estás cerca de la bocina, sientes la vibración. Sí. Entonces el cerebro está abierto siempre a esa percepción del sonido. Y tomemos en cuenta la positividad y la negatividad en las notas. Sí. Asimismo como el poder de las palabras. Toma en cuenta que las palabras que tú escuches y en sintonía y en ¿qué dijimos? ¿Sinergia? Sinergia. Ajá, en sinergia con la música van a generar una percepción en tu campo electromagnético y van a empezar a influir en tu energía, ¿sí? Entonces desde este aspecto, ¿sí? Cuando tú estás en el test de LSD, ¿sí? Si pones una música que no te gusta, te vas a mal viajar. Sí. ¿Sí? O estás con personas que hacen críticas destructivas, que son negativas todo el tiempo, vas a empezar a cargar esa energía y te vas a querer ir del lugar. Incluso no sé si te has tenido la oportunidad de compartir experiencias con grupos de personas, de más de 2 personas. Sí.
¿sí? Y date cuenta de cómo se conectan estas mentes que están en ese punto. El trip los lleva todo por el mismo punto. Sí, justamente sí ha llegado a sentirse yo tuve muchas experiencias con amigos así. Ajá. Y en una de esas estábamos en una fiesta, un amigo acababa de llegar de vacaciones y consigue Hellcaps, Okay. más fuerte que el cuadro. Otro compa mío me había quedado de traer unos cuadros, se los dio a otro, un meollo, ¿no? Pero me dice este compa, no hay pedo, güey, chingate una Hellcap. Me la tomo, como si nada. Dice, nada más que hago, dice, porque esas son como los de 4 cuadros, ¿sí? A la verga. Y yo así de, Ya me lo comí. no mames, güey, me lo dices ya como lo tragué. Tenía el fin de semana libre, no me preocupaba, Ajá. pero sí fue así como, Me agarraste curva. hasta entonces lo más que me había dado era 1. Ya, ok. ¿Sí? Entonces, pues ese golpezote llega a un punto que yo empiezo a percibir la realidad de la fiesta de alguna forma diferente. Todos nos ponemos en sintonía con el trip. Ya hicimos unas playlists, nosotros siempre damos de álbumes. Okay. Si a mí no me pongas una canción, aquí ponte un álbum. Por lo general nos juntábamos 5 o hasta 9. Entonces de cada quien escogía un álbum y pues ya llevabas un horario con los álbumes, ¿no? Sí, justo. ¿Sí? Entonces llega un álbum de Vinny Vinci. Ok. Súper densísimo. Y este compa que me rola la Helltap estaba con un bong que teníamos fumando. Y te lo juro que yo vi a Obsolete de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. en el IAPT. Como usaba la bocanera. Y cuando suelta el humo, sale, se empieza a formar su rostro así. Yo me quedo así de, ay, no mames, esto ya es otro pedo. Ajá. ¿Sí? Para entonces, pues, seguía yo, no acababa yo de comprender ese aspecto de sigue expandiendo tu conciencia, no lo concebía como el sigue teniendo esas experiencias de estados de conciencia alterados, okay, para ir mejorando. Todos los viajes, pese a que los hacía de manera recreativa, ¿sí? Sin uso académico como los utilizo ahora, ¿sí? Me dejaban enseñanzas. Llega un punto en el que me voy con mi pareja, me dice, quiero probar el DMT. ¿Sí? No sé si puedo hacer mención de un youtuber que... Sí. Sí, bueno, Mariano Acosta. Mariano Acosta. Lo ve ella, subió del DMT y me dice, quiero probarlo. Entonces, pues ya ahí entre los contactos sale el DMT. No, pues va, ¿cómo no? No, pues tanto, va, tráemelo, dame 2. Me explica este compa cómo, el sintetizador, el cristalino. ¿Sí? Me explica cómo hacerlo y le digo, vamos a hacerlo. Me pido unos días para descansar en el trabajo. Me agarro el fin de semana y preparamos todo. Nos dimos el DMT por separado, dijimos hay que experimentarlo primero separados y después lo experimentamos juntos, ¿no? A ver qué pasa. Tiene ella su experiencia, sale y me dice, vas, déjame sola un rato. Teníamos una hamaca, se va para la hamaca, entro a la casa, hago yo mi experiencia y todo empieza a entrar en relación y yo ya veo proyectado a Huevoteo. Okay. Me dice, prepárate porque ya está cerca tu destino. Todo lo que has aprendido ya empieza a poner en práctica. Okay. Salgo de ese trip porque realmente es muy breve y pues en algún momento fui muy atascado en este aspecto, fui el típico glotón espiritual que quería más y más y más. Sí. ¿Por qué? Porque te sorprende, te maravillas y cuando lo empiezas a conectar aquí dices, güey, eso tiene razón, eso tiene lógica, no encuentro fallas ahí, entonces quiero saber más, ¿sí? Entonces le digo, ¿qué onda? ¿Lo mezclamos? Mala madre, ok. Para hacerlo juntos lo mezclamos, sí. LSD y DMT. Más DMT. Hijo de tu madre. Un tremendo viaje. Lo quisimos volver a experimentar. Ya no conseguí DMT, conseguí Shanga. Ok. Pero ya lo quise hacer, ya para entonces, fuera de estos estados de conciencia, las señales me empiezan a indicar para tal luna llena, tienes que hacer este ritual así y así y así. ¿Y esa información cómo la recibías? ¿Escuchabas las voces? Hay muchas formas. Se pueden recibir por sueños, por sucesos, cosas que te resuenen, palabras que estés escuchando constantemente. Numerología también es muy influyente, ¿sí? Me pasó con la numerología, empezaba a ver, por ejemplo, 333.
Okay. Y de algún libro que estaba leyendo o que quería leer así, venía con la cantidad de páginas para encontrar la 333. Cuando yo hojeaba, encontraba ciertas cosas a considerar y empezaba a replantear esas cosas para llevarlas a cabo. Okay. ¿Sí? Desde este aspecto yo estoy leyendo que era la construcción de la realidad, ¿sí? Y no recuerdo exactamente bien la página, pero viene este aspecto de que tus palabras crean tu realidad y como tú las moldees, vas a ir experimentando. Me resuena ese aspecto de las palabras y desde un punto esotérico me resuenan los conjuros o los hechizos, que es verbalizar algo para que esa energía que tú canalizas mediante la palabra se lleve a cabo en el plano físico. Entonces digo, ¿cómo se hace una ceremonia? Empiezo con este aspecto de tienes que tener círculo de protección, incienso, tienes que tener fuego, tienes que tener estos ciertos materiales que requieren. Vamos a unas cabañas donde solíamos acudir a estos viajes para tener esa libertad y le digo, quiero hacer esto, ¿me permites? Sí, adelante. Ella fuma el DMT. Cuando ella empieza a fumar el DMT, yo pongo la primera veladora y digo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los 4 rumbos, 4 direcciones sagrados Tezcatlipocas del norte, del sur, del este y del oeste, háganse presentes. Guardián de la flama divina, Huehueteo. Gran Señor del viento, Calquetzalcóatl. Gran Señor del agua, Tlaloc. Gran Señora de la tierra, Coatlicuetonachín. Si es su divina voluntad, háganse presentes en este lugar y muéstrenme su infinita sabiduría. El humo se empezó a hacer en espiral y empezó a rodear todo y se empezó a hacer como cuando sueltas la bocanada que haces el círculo alrededor de la cama donde estaba ella. Okay. Yo jalo el bong, me doy la calada de DMT, la fumo por completo. Me gusta utilizar la técnica de Traverse Máquina, que es jalar, contener lo más que puedas, exhalar. Okay. Entonces, me acabo la dosificación de DMT, me repuesto, ya pues todo desde la primera calada se empieza a poner más psicodélico todavía, y veo cómo llegan los 4 Tezcatlipocas, con las representaciones de los códices. Okay. Obviamente no en segundo plano, sino tridimensionales. Y veo como del centro de la cama se abre un agujero, se simboliza la famosa estrella de David, y sale Huehueteol con su brasero, una flama hermosa, y me dice, permíteme pasar. Se pone pues como si estuviera dándome la espalda y se recuesta en mí y yo me elevo y entro en estasis. Ok, ya estás, digamos, en la parte de arriba. Exacto, mis manos empiezan a mover solas, mi voz cambia, la energía del lugar cambia, se hizo un horno ahí adentro. Okay. Empieza a indicarme las tareas que tengo que realizar, empieza a indicarme cómo tengo yo que ayudarle a la humanidad, y me empieza a dar instrucciones para aprendizajes a poner en práctica. Ya de ese trip, ¿sí? Yo me empiezo a encontrar gente en la calle y la voz de Huehueteo. Ok. Ayúdale, acércate. Personas que no tenían para un taco, iba yo, les compraba, si traía dinero les daba, ¿sí? En la gasolinera cuando trabajaba ahí, personas que llegaban de tiene esto, jálalo, larvas astrales, ¿sí? Energías negativas, ¿sí? Incluso personas que iban tristes me decían absorber esa energía. Cuando tú la absorbes tienes que aprender a canalizarla, ¿sí? Okay. Cuando empiezas a aprender a canalizarla, sientes la emoción de esa persona. Si tú le quitas a alguien la idea, te vas a empezar a fastidiar. Tu trabajo como brujo, en este caso, es canalizar esa energía, cambiar la frecuencia de ira a felicidad. Okay. ¿Sí? Y así con todo esto. Entonces yo empiezo a desenvolverme así. Pasa una situación, nos hacen un trabajo de brujería a mi pareja y a mí. Nosotros seguimos aprendiendo de este mundo esotérico. Yo me empiezo a enfocar en Huehueteol, en las enseñanzas que él me está dando, ¿sí? Y a poner en práctica todos estos conocimientos. Para entonces me faltaba aceptar esto como un estilo de vida. Okay. Y volvemos a este aspecto de la aceptación. Un buen amigo hace tiempo me dijo,
Cuando tú posees el conocimiento y la comprensión de algo, no puedes actuar de la misma manera que actuabas antes de poseer esta información. Claro. ¿Sí? Porque solamente así logras salir adelante, solamente así logras avanzar. Sí, pues a través del cambio, si no Exacto. quedas estancado. Entonces, ya con este aspecto, pues yo todavía no sabía manipular del todo estas energías de lo esotérico, y el trabajo surge efecto, tengo problemas con mi pareja y termina muy mal la relación. ¿Sí? Aquí viene un punto muy importante en todo esto de la energía. Existe la que se denomina como magia sexual. Okay, sí. Cuando tú interactúas con una persona teniendo intimidad, ¿sí? Tu energía con la de ella se juntan. ¿Sí? Se dice que la energía Kundalini es la que fomenta esta energía sexual. ¿Sí? Cuando tú contaminas, por así decirlo, esta energía con la de otra persona, estas se entrelazan. Y estas experiencias que tienen para aprender las empiezan a intercambiar el uno con el otro. ¿Recuerdas lo que te dije, que todos somos espejos? Sí. ¿Sí? La persona que está con nosotros como pareja tiene mucho que enseñarnos. La psicología nos plantea en ocasiones que te vas a casar con tu padre o con tu madre. Sí. Porque vas a buscar características similares a cómo fue la crianza. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estás haciendo de manera inconsciente? Repitiendo patrones. ¿Y para qué repites los patrones? Desde el método científico. Prueba y error. ¿Ves? Okay. Cuando tú logras comprender, ¿qué pasa? Ahora se ve esto de el nuevo tipo de educación familiar, ¿sí? De no gritarles, no pegarles, no esto, no aquello. ¿Por qué? Porque ya hay personas que entraron en conciencia de lo que hay que modificar. Okay. Y está comprobado que el ser humano funciona mejor cuando se encuentra en emociones positivas que cuando se encuentra en emociones negativas. Ahora, otro punto aquí que me gustaría abarcar, me vino a la mente ahorita que vi la botella del agua. El ser humano está compuesto en su mayoría por agua. Okay. ¿Sí? Se ha comprobado que el agua puede ser alterada en su frecuencia y en sus moléculas dependiendo lo que se le imponga. ¿Sí? Cuando tú le colocas a una botella de agua, no sé, obvio, su densidad molecular va a cambiar de una forma. Cuando tú le pones paz, va a ser de otra forma. ¿Sí? Toma esto en cuenta, que si somos seres que estamos compuestos por agua, si al agua le influye esta energía de las palabras que tú coloques, cuanto más a nosotros. Sí. ¿Sí? Ahora aquí viene un punto más amplio con un poco de la astrología, ¿sí? La influencia de los astros. Okay. ¿Sí? La luna está comprobado que influye en las mareas del océano. Sí. ¿Sí? Obviamente va a influir en nosotros como seres humanos. El sol también, el sol nos proporciona una vitamina a nosotros como seres humanos, es algo que necesitamos. Pues de hecho igual si sometes al agua a cualquiera de estas dos temperaturas, frío tiende a hacerse más denso, caliente y a hacerse más ligero. Exacto. ¿Sí? Entonces viene esa polaridad, ¿te das cuenta? Ese equilibrio que debes de mantener. ¿Sí? Entonces, con todo esto, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener si nosotros empezamos a influenciar a la humanidad para algo más positivo? Un mejor desarrollo para la humanidad. ¿Sí? Y con todas estas enseñanzas que nos dejan los ancestros, vamos a poder tener, pues tal vez no una guía específica, pero sí un manual para poder decidir ciertas cosas en base a ciertas perspectivas. Obviamente los tiempos son muy diferentes, pero bien sabemos que hay patrones que repite la humanidad, ¿sí? Entonces, desde estos patrones, ver qué es lo que podemos ir mejorando. Te lo comentaba hace un rato. Si nos ponemos a analizar la historia, ha habido puntos de grandeza y puntos de declive absoluto. Sí. Y aún con todo esto, la información que hemos recopilado de todo esto nos ha servido a la actualidad. Simplemente los sistemas educativos, ¿sí? Son en base a ciertas teorías que se demostraron que funcionan para influenciar el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Claramente. Y es información del pasado, pero que nos sigue sirviendo pese a que los tiempos han cambiado, pese a que tenemos que estar en una constante modificación, pero hay aspectos que podemos tomar no como absolutos, pero sí a considerar mucho para adaptarlos. Necesito procesar ahora toda esa información. Sí, es bastante complicado, ¿sí?
seguimos con los trips, las experiencias de cómo seguir avanzando. Aquí un poco ya sobre cómo fue la formación esotérica, porque yo siento que cada evolución, a cada aprendizaje de trip, pues obviamente tuvo que haber venido pues, de una talacha. Sí, tuve un trabajo con las sombras, toda esa oscuridad que yo no quería aceptar. A mí me costó mucho aceptar el fallecimiento de mi padre, fue algo muy difícil. No lo culpo porque pues no tenía otra manera de enseñar y de demostrar cariño, pero pues en su momento dijo palabras que no eran pues del todo favorables, ¿no? Y se quedaron muy arraigadas en mí. Entonces, hasta que yo acepté que realmente no había sido su culpa de una manera consciente, ¿sí? Porque no había tenido otro modo de enseñarme las cosas, ¿sí? Yo logro perdonarlo porque realmente tenía yo cierta culpabilidad de él hacia mí, ¿sí? Y a la vez a perdonarme porque yo toda esa culpa que sentía, todo ese estancamiento es porque el último año que él vive, en su cumpleaños, yo estaba peleado con él, no le hablaba para nada, y al siguiente año no llega a su cumpleaños. Entonces, pues, para mí fue un golpe súper fuerte. Yo empiezo a sanar estos aspectos y empiezo a darme cuenta también de los traumas significativos que tengo actualmente, tanto en mi vida personal, tanto en mi vida social, tanto en mi vida con mi pareja. Esos problemas que ya reflejábamos viviendo juntos, ¿sí? Cómo es que habían sido las raíces en el pasado de ambos. En esta formación empiezo con rituales pequeños, con velas, a pedir conciencia, sabiduría, entendimiento, ¿sí? Entonces, en estas meditaciones que yo hago, en una de tantas investigaciones, encuentro la respiración para segregar dimetiltriptamina. ¿Sí? Una respiración muy intensa que, pues, cuando no estás acostumbrado a hacer cierto tipo de respiraciones, te cuesta mucho, ¿sí? Incluso sientes que te mueres. Sí, te sofocas. ¿Sí? Te sofocas, cabrón, porque llega el punto en el que tienes que contener tanto el aire que ya no sabes si realmente sigues teniendo aire dentro de los pulmones o ya es puro dióxido de carbono. ¿Sí? Y es lo más que tienes que aguantar. ¿Por qué? Porque entre más aguantes, mayor generas el líquido cefalorraquídeo. Este llega a la glándula pineal y explota el DMT. ¿Sí? Entonces, en estas experiencias empiezo a tener esa comprensión de lo que yo he estudiado. Me empiezan a llegar, digamos, pacientes ya. No tenía yo un lugar fijo para atender, pero sí personas de, oye, no sabrás de alguien así y así. Para entonces trabajaba en la albañilería y un albañil que conocí me comenta, oye, es que tengo esta situación con mi hija y así. Y le digo, tal vez te pueda ayudar, mira, yo he aprendido estas cosas y así. Ya yo tomo agua de huetero y le pone, curiosamente, materiales que en el momento se me hicieron absurdos. Cuando empecé a comprender las propiedades energéticas de estos materiales, logré entender el porqué de esos materiales. Utilizó miel, café, lo revolvió y empezó a poner cruces en su frente, en los costados y en sus manos. Pidió pirul, romero, albahaca y un puro y copal. Entonces la empezó a ramear, y empezó a mejorar. Su hija estaba presentando patrones de anemia según los estudios clínicos. ¿Sí? Entonces, cuando se hace este proceso, le indica a Huevotero de una velación, le pide al velador de la salud, se le hace el ritual de velación, ¿sí? Y la chica empieza a ver más mejorías, se vuelve a ver estudios y la anemia se había desvanecido. Claro, no estoy diciendo que el esoterismo sea una cura para las enfermedades, sino que en este caso la chica estaba presentando esta enfermedad por un trabajo de magia negra que le estaban realizando. Okay. ¿Cómo se puede llegar a diferenciar cuando una enfermedad es real? Desafortunadamente desde el aspecto científico vas a tener que hacer mucha investigación, ¿sí? Para llegar, que es una serie de estudios que te hacen de análisis de sangre, de orina, de todo esto, ¿sí? Pero desde el aspecto esotérico te vas a dar cuenta en la energía de la persona. Cuando alguien tiene un trabajo espiritual, de brujería, como lo quieras llamar, sea blanco o sea negro, se nota. ¿Sí? Y no solo afecta a la persona, le afecta a las personas a su alrededor, ¿sí? Suponiendo que tú tengas un trabajo, ¿sí? Tanto a tus papás, a tus hermanos, a tu pareja les van a afectar de una u otra manera. Si tienes un trabajo de cierra caminos,
para que no avances, para que no prosperes. Tú no vas a encontrar trabajo, el dinero no te va a rendir, en tu casa va a empezar a haber conflictos, más adelante a tus familiares les va a empezar a pasar lo mismo. ¿Sí? Toda esa energía negativa se va a ir concentrando. ¿Sí? Y en esta interconexión en el mundo espiritual, uno como brujo tiene que aprender a diferenciar esas energías, porque tanto energías positivas como negativas encontramos en todos lados. Y hay ocasiones en el que no es necesariamente por trabajos, sino pasaron por un lugar donde había entidades, donde había larvas astrales, se les pegaron y estos les están absorbiendo energía. ¿Sí? Entonces ahí es donde tú empiezas a hacer esa diferenciación. En pocas palabras, mediante la energía. La energía la empiezas a percibir de diferente manera en cada persona. Hay quienes la detectan como calor, hay quienes la detectan como hormigueo, hay quienes la detectan como sensación de que les soplan, ¿sí? Hay quienes la detectan como escalofríos, depende en cada persona. Okay. Está bastante chida esa. Es bueno saber toda esa información y ciertamente pues uno de repente ya como que aterriza ciertas ideas que traía por ahí. Aquí me voy a desviar un poquito y quiero preguntarte sobre estos conceptos, cuál es como que tu definición o tu percepción de cómo los ahora sí, percibes tú. ¿Cómo los percibo? Y aquí te empiezo preguntándote para ti, ¿cómo definirías el alma? Ok, una respuesta un tanto compleja porque a grandes rasgos podría decirse que es inefable, o sea, sé que no es descriptible del todo. Podemos darnos una idea. ¿Por qué? Porque es algo más allá de nuestra comprensión en nuestros conocimientos actuales, ¿sí? O sea, lo que nosotros percibimos como realidad. Pero bien lo podría determinar como un estado de conciencia energético que influye en ciertos aspectos de nuestra vida. Y aquí entro en el aspecto del karma y el dharma. Es como una bóveda de información. Ok. Lo definiría igual como un concepto en similitud al ADN, pero de manera espiritual. Okay. De manera energética. ¿Sí? ¿Para qué? Para tomar en cuenta este aspecto de la reencarnación, ¿sí? Y el constante cambio y los niveles por los que tiene que ir pasando el alma, el espíritu y la conciencia para ir mejorando. ¿Sí? Tomemos en cuenta que cuando nacemos tenemos cierto tipo de frecuencia y conforme vamos avanzando en la vida vamos teniendo otra. Cambiémoslo el concepto de frecuencia a personalidad. Okay. Estas ideas, esta personalidad, al final que es todo energía. Entonces, esta energía puede ir haciéndose más densa o más amplia. ¿Sí? Y en ambos casos se puede contraer. ¿Sí? Entonces el alma es toda esta bóveda de información de la que nosotros somos poseedores a tener el contacto si nos damos a la tarea de escucharla, ¿sí? Y no la vas a escuchar necesariamente como una voz, okay. La puedes escuchar como una señal, ¿sí? No sé, voy a salir de viaje y no me está saliendo esto, no sé, necesito tanto dinero y estoy esperando esto y no me llega, ¿sí? Necesito, no sé, reparar mi coche o la afinación, que es lo que se acostumbra para salir, y no la he podido mandar a hacer, o el mecánico no tiene, o no la tiene a tiempo. Estas señales, desde por ahí no. Ya, desde ahí se vienen advirtiendo. Ese es en cuanto el alma. Ok, es nuestra pequeña conciencia que nos dicta para dónde ir, por dónde es el camino. Así es, yo lo definiría como una extensión de la conciencia. Una extensión de la conciencia, ok. ¿Y qué es la conciencia? Palabra súper fuerte. Insisto, la primera respuesta es que es inefable, sí, porque no la podemos percibir del todo. Pues todo aquello que nos hace nosotros, lo que te decía el famoso ego, es esa capacidad de comprensión y análisis. Me viene a la mente un poco de una canción que escuché reciente que dice, espero que Dios me perdone hacer tantos cuestionamientos, pues para eso me dio inteligencia, para dudar de todo. Okay. Entonces yo creo que la conciencia podría ser esa capacidad de dudar de todo. En cuanto, hace ratito veníamos hablando sobre para acceder a estas experiencias psicodélicas, para que se pueda realizar estos trabajos, tiene que haber una
aceptación, ¿crees que eso es a lo que dices tú? El ya no hacerse más cuestionamientos de la conciencia, el decir, ya sabes qué, por más cuestionamientos que tengo, sé que hay respuestas que no voy a poder conocer. Comprender. Ajá. Tal vez encontrar sí, pero comprender no. Y ya es cuando te dices, pues ya me rindo, es esta resistencia. Pero si te das cuenta, o al menos en la mayoría de los casos que he tenido al platicar con las personas, llega a ese punto en el que ya el análisis ya no te sirve. Sí. Pero empiezas a ver la práctica. Y no porque tú digas, me voy a poner a practicar esto que aprendí, sino porque todo a tu alrededor te empieza a poner ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú, lo vemos ahorita con la tecnología? ¿Sí? Tú empiezas a buscar algo en redes sociales y te empieza a aparecer contenido similar a este. Justamente sí. Y date cuenta, y es algo que no pasa nada más con la tecnología, es algo que ha pasado en todo el tiempo en la historia de la humanidad. Estos grupos colectivos, ¿sí? Que comparten cierta información, que aceptan, ¿sí? En conjunto, aunque con sus diferencias, pero con grandes similitudes, ¿sí? ¿Qué pasa con estos grupos sociales como los emos, los ponquetos? Bueno, no, con lo último no me quiero meter porque está más delicado el asunto. Ajá. Las banderitas de colores, pues. Ajá, Los escatos, todo ese aspecto. Cuando tú empiezas a introducirte en estos mundos, ¿sí? Empiezas a conectar con personas que igual están en esto. Sí. ¿Sí? Y va para todo. Tú empiezas a enfocarte en una doctrina académica, empiezas a interaccionarte, tu mundo se vuelve eso, ¿sí? Aunque tú tengas otras cosas fuera de ese ámbito, tu mundo se empieza a interconectar con eso. Es lo que te decía de esa atracción electromagnética que todos somos. Ok, ya. Esa atracción es inconsciente, o sea, uno mismo va... Así es, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que estás aceptando. Ok, ¿sí? Ya te entendí. Sí, desde este punto de la aceptación para los trabajos esotéricos, si tú me pides que yo le haga un trabajo a alguien que no cree en esto, va a funcionar. Ajá. Claro, sin duda alguna, la magia lo puede. Debidamente hecha, con las medidas necesarias, se puede. Para bien o para mal. Sin embargo, ¿sí? Suponiendo, tú me pides que le consiga trabajo a alguien, le hago una postura de caminos, ¿sí? Esta persona va a ver esa influencia. Sin embargo, si la persona se vuelve consciente y acepta este tipo de ayuda, el campo electromagnético de la persona va a recibir con mayor facilidad esta energía que yo estoy imponiendo sobre ella, esta protección para que estos obstáculos no le hagan frente. Ya. ¿Sí? Yo la puedo proteger, pues, suponiendo, vamos a ir a esta distancia. Si yo la protejo sin que la persona sea consciente, de cierta manera estás haciendo que evites ciertos eventos futuros en exacto, tu vida. Pero ahora si la persona se vuelve consciente de esto, yo ya la puedo proteger más para acá y ella ya va a tener todo este campo de visión. Okay. O este campo de percepción para darse cuenta de lo que hay que hacer. ¿Has llegado a tener personas así que son conscientes de eso? Sí, la mayoría de veces me ha tocado gente que ya llega consciente de estas situaciones. Yo siempre he dicho que la brujería es un secreto a voces, es algo que todo el mundo sabe que existe. Hay quienes saben que practican otros y hay quienes la practican y no dicen nada, pero todo el mundo realmente sabe que nos hacemos de la vista gorda, es diferente. Eso es lo que también mencionabas hace ratito, ¿no? De que cuál es la mejor forma de ocultar una mentira, pues poniéndola enfrente. A la vista de todos, exacto. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, desde este aspecto, esta influencia de las personas al aceptar que esto existe, aun cuando van con ciertas dudas en ocasiones, cuando empiezan a ver los resultados, dicen, sí es cierto. ¿Sí? Yeah. Me pasó, bueno, a mí no, a mi mamá que también se dedica a esto, le pasó con una paciente cerca de donde residimos, la recomiendan, la persona es un poco escéptica, realizamos una limpia a su negocio, empieza a ver las mejorías, más adelante nos pide otra limpia para uno de sus locales, se le aclienta el local, empieza a ver muy buena venta y nos recomienda con una prima, si no mal recuerdo de allá, no recuerdo si era de San Luis, por algo así más o menos del norte. Ajá, y pues obviamente por videollamada, ¿no? Entonces ya yo canalizo su energía por medio del celular,
para es lo que que te iba a se haga la preguntar, presencia. ¿se pueden hacer ese tipo de trabajos a distancia? A distancia sí, pero ya tienes tú que haber aprendido a canalizar esta energía. Ok. Para esto que requieres idealmente, de ser posible, ahora pues, que tenemos mayores posibilidades, una fotografía de la persona, nombre completo y de ser posible fecha de nacimiento. O sea, igual la fotografía no tiene que ser física, puede ser que te la manden al WhatsApp. Y Exacto. Ya. Okay. Teniendo el debido poder. La verdad, no me gusta tanto este método, porque nada como que esté la persona ahí de frente o la fotografía en físico. ¿Llega a cambiar la ceremonia cuando es así a distancia, cuando es presencial? Sí, es un poco más ligera la energía de la persona cuando está a distancia. ¿Y eso llega a afectar los resultados a tiempo? No. Okay. No, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es canalizar la energía. Mira, ¿me permites mostrarte algo? Estira tu mano. A ver. ¿Qué sientes ahí? De momento nada. Ahora. Se está empezando a pesar. Ok. ¿Viste eso? Ajá. Yo puedo tomar tu energía. ¿Sentiste algo? Se siente ligero. Entonces es como que algo se quitó. Ajá. Bueno, yo aquí estoy canalizando tu energía. Yo puedo poner tu energía en este lapicero. ¿Sí? Y este lapicero va a ser una representación tuya. Y yo aquí voy a realizar el trabajo. Eso sería una expansión mía. Exacto. Ok. Desde tu energía nada más. Pero estamos tomando en cuenta que todos estos ritos esotéricos se basan en el uso de la energía. Al yo poder contener tu energía aquí, lo que yo ponga alrededor de aquí va a influir. Se va a atraer hacia ti. Okay. Cuando yo quito tu energía del objeto en el que la puse, esta energía tuya va a regresar a ti y la vas a absorber nuevamente. Pero esto ya lo hace. Okay. Te iba a preguntar, esto al momento de que lo sacas, la propia energía sabe a dónde tiene que ir y yo mismo la Sí, absorbo. porque te pertenece. Está comprobado desde la física que cuando una molécula interactúa con otra, así se separan años luz de distancia, van a sentir la misma sintonía. Sí, en cierto punto van a tener que volver a encontrarse. Entonces lo que yo hago es jalar, digámoslo así, esa partícula, ¿sí? La cargo de lo que yo quiero cargar, positivo o negativo, y te la regreso. Okay. Tú la empiezas a absorber y esa interacción te va a empezar a cargar porque esa frecuencia va a ser mayor. Ya se hace para bien o para mal, va a ser mayor a tu frecuencia, pero lleva parte de tu frecuencia energética. Por lo tanto, te vas a sentir atraído hacia esa frecuencia. Ya. Y una vez que tú logres congeniar, se ponen en armonía ambas frecuencias. Sí, digamos, esta de energía están como que dispersas y cada quien está viajando a su propio rumbo, por así decirlo. ¿Llega a haber un desequilibrio porque no están en conjunto? No, ¿por qué? Porque lo que definimos como espacio-tiempo está enteramente conectado todo como uno solo. Ah, ya, ok, sí. ¿Sí? Es un telar técnicamente. Greenberg lo describe como un campo neuronal más allá del campo neuronal individual. ¿Sí? ¿Y qué es el campo neuronal? Estímulos eléctricos, ¿sí? Que llegan. ¿Y qué es la electricidad? Energía. Okay. Funciona de esta misma manera, se va a ir abriendo paso. Aquí viene el aspecto de lo que decíamos, cuando es, y cuando no, aunque le muevas. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un bloqueo, suponiendo que hicieron un entierro, yo ya te detecté eso, tú eres consciente de esto, y me pides que te lo quite, ¿sí? Tienes que ver tú ahora qué es lo que permitió desde tu persona y tu energía que ese trabajo influyera en ti. Okay. Porque para que pueda influir un trabajo en ti, tú tienes que tener ese tipo de frecuencia, ¿sí? Es lo que te decía, antes de recibir, dar, ¿sí? Si tú eres una persona apática, negativa, ¿sí? Que minimiza a los demás, etcétera, ¿sí? Vas a empezar a cargar esa negatividad. Hay personas que tienen la buena suerte de que se la llevan bien por un tiempo, pero llega un punto en el que tienen un declive, en ocasiones absoluto y total a nada, y en otras se logran medio equilibrar, pero ya no vuelven a alcanzar la cima en la que estaban. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes esta negatividad, me hicieron un entierro, ¿qué es un entierro? Te impide que te fluya el dinero, te impide que te rinda el tiempo,
te impide las relaciones positivas, te impide estados de ánimos positivos, ¿sí? Pero tú qué haces, tú le envidias a fulanito porque se pudo comprar un coche y el coche lo hizo feliz. Okay. Y tú como no puedes ser feliz porque no tienes un coche, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Estás dando envidia. ¿Qué vas a recibir? Envidia. Cuando te hacen este trabajo, ¿por qué te lo hacen? Por envidia. Okay. ¿Sí? Porque no le gusta a las personas ver felices a los demás. Hace un rato te decía, a las personas les damos igual, pero ¿realmente les damos igual a las personas? Es la pregunta del millón. ¿Sí? O sea, ¿realmente le damos igual a las personas? Todos, porque por naturaleza hemos estado en alguna ocasión atentos a la vida de alguien más. Sí. Sea por cual sea el motivo. ¿Sí? Para bien o para mal, pero todos en algún momento lo hemos hecho. ¿Sí? Podríamos definirlo como una trampa del ego para poder diferenciar características. Es que sí, justamente ahorita habías mencionado sobre la importancia del ego, vamos, de que deba de reconocerse como un yo. Y aparte lo que había leído era de que de las primeras palabras que existieron igual de las culturas, así como la forma era la espiral, de las primeras palabras que se llegaron a utilizar en cualquier lenguaje era el yo. Y este pedacito del libro decía que para que exista un yo debe de haber otra persona, otro yo que reconozca la existencia de... Exacto. De mi propio ser. Se me fue el nombre de este experimento en el que ponen las partículas y ponen las rendijas. Cuando las partículas se observan, se comportan de una manera, y cuando no se observan, se comportan de otra. Justamente. Podríamos retomar ese aspecto. Amigos, cigarros. Gracias. No, gracias, jefe. Sí, podríamos retomar ese aspecto, sí, como esta trampa del ego. Okay. Si te das cuenta, ay, se me fue la idea. Agárrala. Y refrescame lo que estábamos... Estamos sobre el yo como... sobre el yo como persona. Este aspecto del ego, esta percepción, cuando no eres observado, no te puedes definir. Sí. ¿Sí? El ser humano por naturaleza se hace comparativas con los demás. Okay. Es inevitable, para bien o para mal. Podría ser por la misma idea de que como no somos capaces de vernos a nosotros mismos, es por el que estamos viendo a los demás. Exacto, date cuenta, era Jung, si no mal recuerdo, era Jung quien decía, el ser humano no puede existir sin Dios. Creo que sí era él. Sí, creo que sí era él, si no mal recuerdo era él. ¿Sí? Desde este aspecto necesitas algo más allá o superior, por usar el término, ¿sí? Que te permita ejercer motivación y sobre todo impulsos favorables para llegar a un objetivo. Que vamos al punto de los atletas. Muchas veces tienen una inspiración en atletas del pasado, se inspiran en ellos y tratan de llegar a ser mejores o por lo menos al nivel de ellos. O tan solo cuando gano, cuando les dije, yo solamente pedí a Dios que me acompañara. Exacto. Recuerdo ahorita el audio que te mandé estos días, citando un poco a Salvador Seifredo, que dice, todo aquel que no es capaz de aceptar que hay fuerzas superiores que permiten y sobre todo influyen en la experiencia humana, no sabe nada. O algo por el estilo. Lo dijo en una entrevista hace unos años, pero me resonó mucho ese aspecto, la aceptación de fuerzas más allá, ¿sí? Me resonaba hace poco una frase que leí que dice, si alguien te explica algo y tú lo niegas y dices que no existe, ya estás aceptando que existe. Ajá. Porque ya estás permitiendo que esa información esté. Vamos a retomar aquí a Sócrates, yo solo sé que no sé nada, pero a la vez lo sé todo. ¿Por qué lo sé todo? Porque no puedo saber nada más allá de lo que no he percibido. Exacto. ¿Sí? Entonces, desde este punto, cuando tú aceptas algo de manera inconsciente, aún negándolo, ya lo estás aceptando. Cuando encuentras una doble negativa, ¿cuál va a ser esta doble negativa? En los aspectos esotéricos, ¿sí? Yo sé que esto existe, pero no lo acepto como que me puede influir a mí. Cuando esto me influye a mí, yo encuentro una negativa contraria. ¿Por qué? Porque yo no creía que esto fuera capaz. Y ya estás generando una doble negativa. ¿Y qué te genera una doble negativa? Una verdad.
¿sí? Una positiva, Ajá. ¿sí? Entonces tú ya estás generando esa adaptación a que existe eso. Ok. ¿Sí? Pues, me acordaba ahorita de hace tiempo que decía, yo en un momento recriminé la existencia de Dios. Lo voy a decir, ya cambié mi concepto de esta percepción, pero me recriminaba la idea de Dios de la Iglesia Católica. Sí. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo un Dios le puede pedir a sus hijos que maten a otros de sus hijos si uno de sus mandamientos es no hacerlo? ¿Y por qué matar en nombre de Dios? Pero viene aquí este aspecto que yo me ha hecho entrar en duda en principio de mis capacidades como brujo, es de, ¿realmente son estas entidades o estas divinidades las que me están diciendo las cosas? ¿O solamente es un alter ego mío con la comprensión diferente a lo que yo percibo como yo? ¿Sí? Okay. Ya aquí viene nuevamente el aspecto de las energías, ¿sí? Estas almas maestras tienen cierto tipo de energía, ¿sí? Dame un segundo. Posiblemente empieces a notar un cambio. Me dices cuando lo sientas. Okay. Y cómo lo percibes. Estas almas maestras tienen cierta energía. Entonces, esta energía, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de palabras, de sonidos incluso, te va a dar respuestas, ¿sí? Hay ocasiones cuando las personas acuden al consultorio que dan muy pocas palabras. Y últimamente trabajo más con la Santa Muerte y les dice palabras afines a lo que ellos dicen y ellos mismos empiezan a conectar las cosas, ¿sí? Me pasó con un chico recién, salimos a tomar, me empieza a platicar, me empieza a preguntar, dice, yo soy escéptico, la verdad no creo nada de esto, le explico un poco de lo que es la energía, cómo trabajo yo y así. Entonces yo le empiezo a dar aspectos de su vida con su pareja que pues en su momento yo ni siquiera conocía el nombre de la chica y le digo, tal, es así, y se queda, oye, pero yo no te había dado su nombre. Ajá. Le digo, bueno, es que pues ya aquí estoy haciendo uso de la energía de mis hermanos espirituales. ¿Ya notaste algo? Un poco de frío en las piernas, no sé si cuenta. Una brisita, ok. Su presencia. En esa pausa que hice, la atraje, la hice presente. Ok, ya. ¿Sí? Y ya notaste esa diferencia. Y ahorita que ya notaste la energía, cambió la intensidad, ¿viste? Sí. Pero te das cuenta que no es una energía fría que te genere miedo. No. Te genera paz, tranquilidad, ¿sí? Aquí me gustaría abarcar este aspecto de la muerte y no como la figura, ¿sí? Okay. Me decías hace rato que el ser humano por naturaleza le tiene miedo a morir. Miedo a morir, miedo a lo desconocido. Exacto. Y realmente el miedo a morir es el miedo a lo desconocido que hay más allá. Y si realmente existe algo más allá, ¿sí? Pero seamos conscientes en algo, somos seres materiales. Pese a que tengamos una percepción, ¿sí?, del más allá, no lo vamos a poder experimentar de forma material. Lo tenemos que experimentar de forma espiritual, ¿sí? Podemos atraer información, ¿sí?, porque todo está conectado, ¿sí? Pero una verdadera experiencia espiritual en toda la absolutez del término, ¿sí?, solamente la puedes experimentar estando ahí. Estamos en constante preparación para ese... Sí, porque todos en algún momento nos enfrentamos a la muerte, aunque no sea de manera directa. Claro. Hay una frase que me ha encantado mucho desde que trabajo con la Santísima, que es, soy lo único que tienen seguro. Ok, sí. Yo soy lo único que tienen seguro. ¿Quieren o no? Ni ¿sí?, el que más tenga, ni el que menos. Exacto. Todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Y volvemos a esa pendulación, ¿sí?, a ese sube y baja. Todo lo que sube tiene que bajar. Naces, creces, mueres, vuelves a nacer. Porque nunca te detienes. Yeah. Que ya no tienes la comprensión. ¿Por qué? Porque obviamente aquí fuiste adquiriendo habilidades, comprensiones, conocimientos. Cuando vas bajando, obviamente ya no te
digamos, ya no te van sirviendo porque tienes que ir deshaciéndote de ellos, ¿sí? Por ejemplo, una persona de la tercera edad, ya para qué le servía, que obviamente ya no va a tener las capacidades para la crianza, el saber criar a un bebé, ¿sí? En un uso personal, muy independiente de que le pueda ayudar a sus hijos o a conocidos que tengan un bebé, en un uso personal para él, ya de qué le servía esa información. No, de nada, ya. Es algo que vas a olvidar. Entonces, tomando en cuenta el ciclo de la reencarnación, esta información sí te sirve porque sí es un aprendizaje. Pero realmente para esto que estás volviendo a empezar de la nada, ¿te va a servir del todo? No. Puede ser complementario, pero no va a ser una obsolescencia. Ya veo. Aquí ahorita esto que mencionas de las reencarnaciones, pues estarías dando como que cierta validación a lo que son las vidas pasadas, tú desde tu experiencia, otra vez cómo lo constituyes, cómo lo percibes y cómo es que los trabajas, si es que llegas a hacer trabajos de este tipo. Sí, desde ese aspecto de las vidas pasadas, yo a lo que he comprendido me gusta denominarlo el árbol de la vida, que es un término coloquial que se utiliza, pero en este árbol es más como una serie de cuerdas, diría yo, ¿sí? A nivel álmico, que interaccionan con todo tu linaje familiar, ¿sí? Últimamente ha resonado eso en redes sociales del linaje familiar, de tienes que sanar tus karmas, de ciertas características que tú puedes identificar en tu familia que se repiten con generaciones atrás. Aquí viene una frase de mi profesor de historia de la secundaria, que es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla hasta que la comprenda y logre cambiarla, ¿sí? Una frase que me resonó por muchos años y me sigue resonando porque mucha gente realmente no conoce su pasado. Okay. A estas alturas hay gente incluso que no conoce ni el pasado de sus padres, y que si lo vemos así, en base a nuestro desarrollo cognitivo, es algo que nos serviría mucho. Cuando ya nosotros somos conscientes de individualizarnos como persona y generar nuestra personalidad, saber de los errores de nuestros padres nos pueden servir para no cometerlos. Como dices tú, pues a lo mejor cierto suceso no es relevante, pero el aprendizaje de aquel suceso vivido es lo que me llevo para esta evolución, por así decirlo. Exacto, y desde este aspecto de las reencarnaciones, todo el linaje familiar va a influir. Date cuenta, y hay familias donde se repiten tantos hijos, tantos hombres, tantas mujeres, estas experiencias. Familias que han tenido violencias, abusos, asesinatos, infinidad de cosas. Cuando digo esto me gusta decir una frase que es: toda familia guarda un secreto. Okay. Bueno o malo, pero toda familia guarda un secreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en sí un secreto? Guardar algo. Y ya delimitamos que el guardar algo no siempre es positivo. Y tomemos en cuenta que si es un secreto negativo, por ejemplo, no le digas a la gente que jugamos nosotros, por ejemplo, los abusadores sexuales. No les digas, es un secreto que tenemos tuyo, ¿sí? Es esa carga que van generando, esa tristeza que la persona que es abusada va acumulando, va a ir repercutiendo, ¿sí? Me ha tocado ver personas que han sufrido abusos, que bloquean por completo el suceso del trauma, ¿sí? Y en algún punto lo reviven, incluso con palabras muy simples, ¿sí? Entonces, desde este aspecto, todo eso, si ya delimitamos que todo es un sube y baja, y todo es una red que se tiende, se interconecta con todos aquellos con los que convivimos, ¿sí? Todo esto va a influir a las nuevas generaciones, y lo de atrás va a influir hacia adelante también. Y también esto de adelante va a lograr influir hacia el pasado. ¿Por qué? Porque si tú llevas un ciclo de 5 generaciones en tu familia, que todos han sido abusadores, que todos han sido alcohólicos, que todos han asesinado, ¿sí? La energía de estas acciones negativas se queda concentrada. Date cuenta cuando vas a un cementerio, cómo es la energía. Densa, pesadísima. ¿Por qué? Porque es la muerte, porque se guarda todo lo que las personas fueron en su momento. Dices tú, hay cosas con las que me van a enterrar, y una es con cierta cosa que nunca quise mencionar. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa en los cementerios? Cuando sepultas a alguien, la gente está llorando.
la energía es tristeza, se acumula ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa con las personas también? Y ahora vámonos a algo más grande, con el alma. Si tu alma, que ya delimitamos que es una memoria o una bóveda de toda esta información, de las experiencias que adquieres, se carga de una manera negativa, se va a ir estancando. Lo que tú tienes que hacer es ir mejorando estos aspectos. Okay. Yo me vi a la tarea y me voy a dar la libertad de comentar esto con mi expareja. Ella en ciertas pláticas comentaba acciones un poco inquietantes de uno de sus primos, y en un viaje descubrimos que su primo abusó de ella. Se sabía que había abusado de otra de sus primas, pero ella no recordaba que había abusado de ella. Entonces ella empieza a ver esta apertura de este linaje de abusos. Descubrimos que también una de sus tías fue abusada por un tío de ellas, y ya cuando nos vamos más para atrás en el árbol genealógico, eran 8 generaciones con abusos. Okay. Y cuando ella empieza a trabajar esto, se empieza a ir en un círculo en que te empieza a llevar a otro punto y otro punto y otro punto, y empieza a encontrar, por eso mis abuelos eran así, por eso mis abuelos hicieron mal esto con mi mamá, por eso mis abuelos hicieron bien esto con mi mamá, y ella empieza a aceptar la mala relación que tenía con su mamá, el por qué se había dado esto desde un punto de sanación de este linaje. Okay. Estas curaciones siempre se hacen en esta vida, digamos, en esta conciencia, por así llamarlo. Así es. Todo lo que se hace se paga, es un dicho, yo creo que la mayoría de la gente conoce. ¿Sí? Todo su correspondencia, ¿sí? Haz lo que quieras, siempre y cuando no dañes a nadie, porque todo te regresa. Te comentaba de mi loca idea de la teoría psicoesotérica. ¿Sí? Esa loca idea, en principio lo que tengo de base es el concepto de que toda esta información que adquirimos mediante la energía esotérica puede influir para un desarrollo tanto individual, tanto social, tanto cognitivo y sobre todo espiritual. Y viene esta conjunción que ha resonado, me comentabas tú, he notado mucho esa conjunción de que la mente y el cuerpo y el espíritu entren en un equilibrio. Sí, están buscando como esta... Se está viendo que ya no somos solamente un ser de cuerpo y pensante, sino de que también hay cosas más allá, que lo vamos a denominar como espiritualidad o espíritu, ¿va? Y como lo solíamos ver en la carrera de psicología, y es que para que, o sea, tienes que tener un sistema de creencia en algo más grande que tú. Puede ser lo que sea, pero necesitas algo en sumamente necesario, algo más allá que te motive e impulse a lograr algo bueno o algo malo, pero que también es aceptable, ¿sí? Ahora bien, con toda esta información, la teoría psicoesotérica propone que si nosotros nos hacemos conscientes de toda esta información de vidas pasadas, de toda esta información de cómo los espíritus, las energías influyen en nosotros, podemos hacer cierto uso, ¿sí? Antes se conocían las denominadas parteras, ¿sí? Que eran las que llevaban a la voz del parto, ¿sí? Estas tenían un cierto conocimiento, tanto en el cuerpo humano, tanto en el herbolario, qué es lo que tenías que hacer. Si el bebé no nacía, presentaba los síntomas, pero no nacía, le daban cierto tipo de plantas para estimular las contracciones y para muchos aspectos en general, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos hacer esta conjunción, tenemos, desde mi hipótesis, un tiempo de 7 años, que es un número muy poderoso en el ámbito esotérico, el número 7, ¿sí? Tenemos estos 7 años, estamos conscientes que en este desarrollo tenemos ciertas etapas en las que la comprensión cognitiva se va potencializando, ya sea para bien o para mal, ¿sí? Entonces, en base a esto, si nosotros poseemos información de en mi linaje tengo esto, abusos, ¿sí? Para con mi hijo, le voy a dar la información de qué es un abuso, ¿sí? Cómo prevenirlo, cuidarlo, ¿sí? Y sobre todo orientarlo y que él cree su personalidad y su sentido de identidad como algo que este abuso es algo malo, y hasta cierto punto darse a la tarea de no repetirlo, o sea, de la misma enseñanza positiva a la siguiente generación, sanando así
el linaje que nos preside. Así de fácil puede ser, pero tiene que ser uno consciente de esto. Exacto, para esto es importante hacernos conscientes de todo este tipo de información. Tampoco estoy diciendo que tengamos que devorar libros y aprender todo directamente. ¿Por qué? Porque ya existimos personas que nos hemos dado a la tarea de comprender esto, ¿sí? Me mencionabas el aspecto del chamanismo en cuanto a su gestión. Dato muy interesante, yo igual te decía, sí, en ocasiones, porque no lo voy a negar, en ocasiones lo podemos denominar esto como un efecto placebo, porque hay veces que las personas no tienen un trabajo energético, no tienen un trabajo de brujería, todo es psicológico, ¿sí? Me ha tocado personas que pasan y los mismos hermanos es de, no tienes trabajo, no tienes esto, no tienes nada, y ya preguntan qué es esto, y ellos no les dicen como tal, tienes esto. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que va a generar una negación en la persona, en el, no, yo no puedo tener esto. ¿Sí? Entonces le dicen, mira, tú tienes que checar estos aspectos, tienes que cambiar esto, tienes que mejorar en aquello y así. Entonces, generalmente ya yo recomiendo la terapia psicológica. ¿Sí? De cualquier... Mira, ¿sabes qué? No tienes, ya pasaste aquí, ya llegaste aquí, no te niego la consulta porque no lo puedo hacer. Adelante, pasa. Cuando son las primeras veces o gente que no conoce de esto, les explico cómo funciona, que es llamar a los espíritus, los hago presentes, ellos deciden quién trabaja contigo, y también si ellos dicen no estás listo, no trabaja nadie contigo. ¿Sí? Y también me ha tocado ocasiones en que la gente no entiende y dicen hasta aquí. ¿Por qué? Porque la persona no permite la ayuda. Tú no puedes ayudar a alguien si la persona no te solicita la ayuda. Ayudarse a sí mismo. Exacto. Ya. Entonces, ¿recomiendas que antes de checar cualquiera de estos trabajos o una ceremonia o lo que sea, una primera mira, yo diría que sería dependiendo de las creencias de la persona, ¿sí? En este aspecto de la libertad de la decisión, de que quiere aceptar o no la persona, ¿sí? Pero aún dentro de todo esto de lo espiritual, va a venir una parte psicológica. Claro. Ya tú decides si la tomas antes o después. Ya veo. El orden de los factores no te da el resultado. Exacto. Okay. Aquí sería un poco maquiavélico, pero el fin justifica los medios, ¿sí? Si tú quieres tu proceso de sanación, primero el esoterismo y luego lo psicológico, date. Arre. ¿Sí? Pero a veces es más difícil y a veces es más fácil. Pero lo mismo a la inversa. A veces empiezas bien con lo psicológico y ya cuando te enfrentas a lo esotérico dices, no está tan fácil, ¿sí? Como lo creo. Me atrevo a mencionar aquí a una muy buena amiga y profesora de Getsemaní, que como te comentaba es una persona con mucho conocimiento académico. Y pues cuando yo la conozco sale este tema de Jacobo Greenberg, la espiritualidad, el chamanismo. Entonces empezamos a tener esta amistad y me dice, es que yo comprendo las cosas desde este aspecto académico, yo uso la lógica y la razón, y tú me das palabras, incluso conceptos que digo realmente existen. ¿Sí? Pero y ya cuando los busco es de, ok, sabe de lo que me está hablando, no me está inventando, no se lo está sacando de la manga, sabe de lo que me está hablando. Es a lo que también te venía diciendo hace ratito, de que de estas experiencias que solemos tener, las personas solemos describir los efectos o las sensaciones con cada quien sus propias palabras, pero ya cuando te pones a platicarlo es de, la descripción es prácticamente la misma, el cómo me lo dices es lo que cambia. Exacto. Y también aquí hay que tomar en cuenta desde el aspecto psicológico, que los recuerdos pueden ser modificables. Sí, justamente. ¿Sí? Es un aspecto muy delicado. ¿Qué crees que recién que estábamos viendo estudios de caso en la escuela? Estuve viendo El Cuarto Contacto, una película. Ok. Y me entró a la mente y dije, bueno, al final yo hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando yo empiezo a estudiar psicología, entro con esta idea de, yo voy a estudiar psicología, una, porque es lo que siempre me llamó la atención estudiar. Dos, porque busco complementar la psicología con lo que yo sé de esoterismo. Okay. Yo no voy a aprender psicología necesariamente para ejercer como psicólogo, sino para comprender. Pero más adelante me doy cuenta que hasta cierto punto yo ya ejerzo como un psicólogo.
¿sí? ¿Por qué? Porque esta apertura a nuevas percepciones, por medio de las palabras que yo le digo a las personas, van a influir en su estado emocional. ¿Sí? Y hay ocasiones en que la persona me pide consejos que yo tengo que entregarle tanto en base a mis experiencias, tanto en las experiencias de los demás. No le voy a decir, fulanito me dijo que esto y esto, pero sí voy a utilizar, mira, me han contado que ha funcionado esto y así y así, ¿sí? Entonces ya esa persona empieza a generar una aceptación. ¿Y qué es lo que busca la psicología? ¿Cuál es la premisa de la psicología? No puedes hacer cambiar a la persona si no está dispuesta si la persona no está dispuesta a cambiar. Justamente. Entonces, en algún punto me atreví a denominarme como psicólogo autóctono, por usar el término, no toda la extensión, ¿sí? Pero sí fue así como, ok, ya lo estoy haciendo, ¿sí? Y más curiosamente, cuando ya me adentro más al ámbito de la psicología, me empiezan a llegar pacientes con problemáticas que puedo tomar como estudio de caso para lo que yo estoy aprendiendo en la escuela. Yeah. Empiezo a ver autores, a tal autor esto, me llega un paciente, no sé, habla complejo de inferioridad a superioridad, esto, empiezo a observar eso, entonces ya empiezo a complementar, y lo que yo predispuse como motivo principal para estudiar psicología estaba apareciendo por sí solo. Era el camino. ¿Ves? El momento está llegando. ¿Tú qué opinas sobre como te decía, este momento de la humanidad en la que pareciera que ya está empezando a converger la parte mística, espiritual con la ciencia y lo comprobable? Mira, te comentaba la teoría psicoesotérica, de los primeros planteamientos que me hice fue que comprobar esa conectividad, que es lo que exige la ciencia, ¿sí? La forma de comprobarlo, ¿sí? Y desafortunadamente, pues evidentemente me hace falta muchos estudios, análisis para poder cimentarlo al 100%, ¿sí? Y obviamente pues el lograr comprobarlo, pues que obviamente, supongo hasta ahorita por lo que he aprendido, que voy a necesitar de algún aparato, específicamente por la necesidad del uso de las tecnologías, para poder comprobar este hecho. Ya ¿sí? veo, una tarea bastante ardua, pero que espero conseguir. Y no es imposible. Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos los medios, las facilidades de la tecnología. Me gustaría retomar la frase de Midnight Gospel de no hay drogas buenas, no hay drogas malas, pero ahora en todos los sentidos no hay cosas buenas, no hay cosas malas. Recientemente hice un ensayo que habla del uso de las tecnologías en la actualidad y cómo estas han generado deficiencias en la capacidad de concentración del individuo. Sí. Te comentaba de la metodología de Steiner, del impedimento del contacto de las pantallas, porque estos sobreestímulos van a afectar al desarrollo cognitivo. ¿Sí? Y viene otra vez aquí el aspecto de los estímulos auditivos y visuales. Sobre todo este desarrollo, ya aclaramos que los sonidos influyen en el ser humano. Y estas vibraciones influyen para bien o para mal, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, lo que nos plantea la teoría psicoesotérica es que haciendo el uso de todo esto, ¿sí? Lo podemos llevar a la realidad. Ahora, este tipo de despertar de conciencia colectiva que se está dando, ¿sí? Yo digo que está bien, pero a la vez está mal. Opino lo mismo. Hace tiempo estaba platicando con una bióloga y de repente como tuvo este aumento de expansión de conciencia, de repente ya había una sobredemanda de este tipo de medicinas, vaya, y se estaba contemplando la posibilidad de que el peyote de por sí ya quedara más en peligro de extinción, de que llegáramos al punto de que hiciéramos que se extinguiera esta planta. Mira, desde ese aspecto, no es para todos. Exactamente. O sea, de inicio te puedo decir, a estas alturas me he dado dosificaciones fuertes. Te comentaba los dos cuadros, me he dado dosificaciones más fuertes. ¿Sí? Una de las más fuertes han sido 15 gramos de hongo psilocibe y 1 gramo de shang. Estamos hablando de una dosificación bastante fuerte. ¿Sí? Empiezo a comprender, en uno de estos viajes retomo el aspecto del ego. Ya estaba yo tan desconectado de aquí por esta influencia de información que absorbo de estos estados de conciencia, que yo decía, ya no quiero hacer esto.
Okay, quiero sí. perder mi ego. Una muerte de ego que ya había yo experimentado mucho tiempo atrás, pero quería volver a experimentarla. Lo que no me daba cuenta es de que sí murió un tipo de ego y se creó otro. Sí. ¿Sí? Entonces, hago este ritual, ¿sí? Hago mi círculo de protección, hago las invocaciones debidas, y al momento de utilizar la Shanga, a la bola Shanga, le pido me quite el ego o me muestre la importancia de este. Okay. Entra, yo lo puedo describir como el espíritu, la entidad de la Shanga en mí, al momento que yo acabo de fumar en la pipa, y me dice, ¿realmente quieres saber y quedarte sin ego? Es esto. Yo me empiezo a proyectar de frente y empiezo a ver presente, pasado y futuro. Me vi desde niño hasta anciano y cómo me fui degenerando hasta un esqueleto. Sí. Y empiezo a ver todo alrededor y empiezo a ver ciertos sucesos de mi vida, del pasado, y me atrevería a decir que del futuro también, ¿sí? Porque no los puedo describir y no los he experimentado, ¿sí? Y dice, por eso es importante el ego. Es lo que te hace estar aquí y poder prevalecer. Si te quito el ego, vas a estar así todo el tiempo. Y el cuerpo físico no lo permite. Ya. Querías perder el ego, lo necesitas. Ya veo. Así de sencillo. Necesitas el ego. Necesitamos más de nosotros, entonces. Si no, no puedes existir de una forma material. ¡Cabrón! ¡Sí! Porque ya ahí respondo a tu pregunta, ¿qué es el alma? Conectándolo con un tipo de ego, por usar el término. Ese ego es lo que te hace ser tú. Y es ese campo electromagnético que acarrea todo a lo que percibimos como realidad. Sin él no podemos ser, simple y sencillamente. Ahora bien, retomemos este aspecto de la importancia en que no es para todos. Ajá. No es para todos porque te vas a enfrentar a muchas cosas. Y volvemos a la premisa de la psicología. Si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar, ¿sí? Entonces tú puedes ir a 1000 ceremonias y si tú no recapacitas esta información, de nada te va a servir. Ya lo comentábamos, el famoso glotón espiritual. De ceremonia en ceremonia y nomás, ¿no? Te comentaba esa experiencia de este amigo, mes y medio aproximadamente, cada 8 días consumiendo LSD, ya no me hacía efecto y me dice, tú traes algo atorado, hasta que no lo sueltes, no te van a dejar entrar. Y él estaba igual en el trip, él ni siquiera se acuerda que me dijo esas palabras. Sí. Y yo empiezo a comprender y en su momento lo describí así como en Rick y Morty cuando abre Rick el portal. ¿Sí? Pero como que me aventaron, ¿sí? Me hago para enfrente, me iba yo a caer y cuando reacciono, psicodelia absoluta. ¿Sí? Me salté todo el aspecto del rush, de entrar, de la ansiedad, para luego. ¿Sí? Y era obvio porque ya llevaba 3 horas aproximadamente dentro del trip. Pero no me había hecho nada. Hasta ese instante. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la aceptación, ¿sí? Es muy importante. Y es un término que hemos venido, ¿te das cuenta? Es el que más ha resonado todo este tiempo de conversación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí te vas a encontrar cosas negativas que nadie quiere ver. Pues creo que también fue Aristóteles que decía, bella es la verdad y la verdad es bella, o sea, de que cuando aceptes esa verdad, vas a poder ponerla en práctica y, digamos así, obtener un aprendizaje significativo. Y no importa si esa verdad te hace sentir bien o mal, lo importante es que ya sabes, lo aceptas y lo integras. Eso parte, no importa si te hace sentir bien o mal. Desde la psicología nos dicen, tienes que permitirte todas y cada una de las emociones. Así de sencillo. ¿Y qué viene siendo esto? Dualidad. Punto y sencillo. ¿Sí? Dualidad. Una vez que tú aceptes que eres un ser dual, en todos los ámbitos eres una persona buena, pero a la vez mala, pero eres una persona mala, pero a la vez buena, ¿sí? Es una persona, ¿sí? Como yo, ¿sí? Y es una persona como tú para con los demás. Y con cada grupo de personas te vas a comportar de manera diferente, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Y eres una persona tanto como materia, tanto como espíritu. Y tanto como mente. Me ganaste con el aspecto más importante que nos propone el hermetismo. Todo es
mente. ¿Sí? Por eso retomar el alma como una extensión de la mente. Qué bonito. Pues yo creo que vamos a cerrarla con esa entonces, mi buen Isaías. ¿Alguna forma, algo para concluir una idea, o ya lo quieres cerrar? Pues, si tuvieses algo que compartir en ese instante, ¿qué sería? Pues me gustaría decir algo que me he propuesto que sea una de mis frases de vida, ¿sí? Antes de la creación viene la destrucción. ¿Sí? Antes de la creación viene la destrucción y retomándolo desde un punto de vista más poético, para que una estrella nazca, una nebulosa debe de colisionar. Entonces, cuando tú te enfrentes a un aspecto negativo de tu vida, no lo veas, obsérvalo, sí, como algo negativo, porque algo te está enseñando, ¿sí? Pero no te centres en que es absolutamente malo. Trata de verle lo positivo, por más difícil que esto sea, porque cuando esto pase y obtengas el aprendizaje debido, acá el triunfo va a ser magnífico y nada se va a comparar a eso. Diría una canción de Gustavo Cerati: del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Así es. Grande. Pues bueno, carnalito, pues muchísimas gracias. Y para que la gente te pueda contactar por si tiene dudas o pues tengo mi página de Facebook, Consultorio Holístico Xiuhtecutli, ¿sí? Y mi Facebook personal, que pues realmente es el que más activo estoy, que es Isaí Xiuhtecutli Rojas. Igual te los anoto para que los ahí los tenemos, lo echamos en la descripción, ¿vale? Y ya pues cualquier duda, ahí está el contacto. Ahorita pues por ámbitos académicos pues atiendo en ciertos horarios. Ajá. Y pues me voy a la tarea de tratar de responder lo mayor posible, ¿vale? Y pues también pues damos aperturas a quienes quieran consultas a distancia, pues sin problema. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, carnal. Gracias por haberle caído, porque se haya prestado ahorita el momento. Al contrario, gracias a ti. Es todo un honor haber estado aquí. Fue una plática bastante amena desde que nos encontramos. Y la que falta todavía ahorita. Y todavía lo que falta. Entonces, vaya, pues gracias y espero que se dé la oportunidad para volver a tener pláticas. Claro que Tal vez poder tener ya un avance más cimentado de la teoría psicoesotérica. Y pues algún otro tema que se suscite en la ocasión. Justamente, pues muchas gracias. Y para toda la gente que escuchó esto, pues nos vemos a la próxima. Si escuchas este mensaje, te agradezco infinitamente el haber llegado hasta acá. Y solamente te tomo un poco de tu tiempo para invitarte a nuestras redes sociales, ya que nos pueden encontrar en Facebook como Pal Bajón, Instagram Pal-Bajón-666 y en TikTok como Pal-Bajón. Y ahí estaremos publicando también más contenido por si quieren apoyar y suscribirse a las redes de este proyecto. Pues nada, muchas gracias por escuchar el capítulo. Nos vemos en la siguiente.